Bienvenidos a este video. Si te interesan los misterios bíblicos y la geopolítica, no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por acompañarnos. Hoy abordaremos una pregunta que ha despertado la curiosidad de muchos estudiosos y creyentes: ¿dónde encaja Estados Unidos en la profecía bíblica del tiempo del fin? Aunque no se menciona directamente, hay interpretaciones que intentan vincularlo de manera simbólica. Uno de los pasajes más citados es Apocalipsis 12:14, que habla de una mujer que recibe las dos alas de la gran águila para huir al desierto. Algunos intérpretes modernos han sugerido que esta águila podría representar a Estados Unidos, como un símbolo de protección. Esta interpretación no es aceptada por todos. Muchos estudiosos sostienen que estas alas representan la protección divina y no una nación específica. Sin embargo, para otros, el simbolismo es fuerte debido a que el águila es también el emblema nacional de Estados Unidos. Para entender esta idea, debemos remontarnos a cómo la Biblia usa las metáforas de las alas. En el Antiguo Testamento, las alas de águila simbolizan a menudo la intervención protectora de Dios, como en Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32:11. Estos pasajes muestran a Dios como un águila que lleva a su pueblo sobre sus alas, brindándole seguridad en medio del peligro. Por eso, algunos dicen que si Dios puede usar esta imagen para sí, no sería extraño que una nación también actúe como instrumento de protección. Los que defienden esta idea señalan que Estados Unidos históricamente ha sido un fuerte aliado de Israel. Desde su reconocimiento como Estado en 1948 hasta su defensa en foros internacionales, el apoyo estadounidense ha sido constante. Un ejemplo claro de esto fue el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén en 2018, una acción que muchos evangélicos vieron como cumplimiento profético. Fue interpretado como una señal de respaldo divino a través de una nación poderosa. Además, encuestas muestran que una gran parte de los evangélicos estadounidenses ve a Israel como pieza clave del plan divino para el fin de los tiempos. Esto influye en la política exterior del país hacia Medio Oriente. El papel geopolítico de Estados Unidos como potencia militar y diplomática lo convierte en un candidato lógico para asumir el rol de águila protectora en el escenario escatológico moderno. Su capacidad de intervenir y ofrecer refugio lo hace encajar en la imagen de Apocalipsis 12. Pero no todos están de acuerdo con este enfoque. Desde una perspectiva más académica, se advierte contra el peligro de leer acontecimientos actuales dentro del marco bíblico sin un fundamento claro en el texto. Hay quienes dicen que Apocalipsis 12 tiene un significado más simbólico y espiritual. La mujer representa a Israel o a la Iglesia, y las alas simbolizan el cuidado divino, no un rescate militar o político. Esta visión se basa en una interpretación idealista del Apocalipsis, que ve el libro como una serie de símbolos atemporales sobre la lucha entre el bien y el mal, y no como un mapa profético literal de eventos futuros. Aún así, el enfoque futurista o dispensacionalista sigue siendo muy popular entre ciertos círculos cristianos, sobre todo en Estados Unidos. Ellos tienden a vincular textos bíblicos con eventos contemporáneos de forma más literal. Desde ese punto de vista, es lógico pensar que una potencia como Estados Unidos, que ha jugado un papel fundamental en la historia reciente de Israel, sea parte de las acciones proféticas del tiempo del fin. Una visión extendida es que Estados Unidos ayudará a evacuar o proteger a los judíos perseguidos durante el tiempo de tribulación. Esto sería un cumplimiento moderno de la idea de las alas de gran águila. Por ejemplo, algunos sugieren que habrá un rescate aéreo, similar a los puentes aéreos humanitarios que ya han ocurrido en el pasado. En este caso, sería una intervención masiva para salvar al pueblo de Dios. Otros creen que el simbolismo se refiere al respaldo espiritual o moral que Estados Unidos podría ofrecer a Israel, promoviendo su legitimidad y protegiéndolo en la arena internacional. No podemos olvidar que en la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog, se menciona una coalición de naciones del norte que atacará a Israel. Estados Unidos no aparece como parte de esa coalición, lo cual hace pensar que podría estar del lado opuesto. Aunque el texto de Ezequiel no identifica claramente a estas naciones, muchos estudiosos los vinculan con países como Rusia, Irán y Turquía. El hecho de que Estados Unidos no esté mencionado refuerza su posible rol como defensor. El papel profético de Estados Unidos ha sido motivo de debate entre teólogos durante décadas. Algunos sostienen que si una nación tan poderosa no aparece claramente en la profecía, es porque su influencia disminuirá antes del tiempo del fin. Sin embargo, otros creen que su ausencia explícita es precisamente lo que la vuelve simbólica. Está allí, pero representada de manera indirecta por el símbolo del águila. En este sentido, muchos se preguntan si Estados Unidos seguirá siendo un defensor de Israel o si cambiará su postura en el futuro, cumpliendo así profecías que hablan de traición y abandono. Hay un elemento clave en todo esto:
la interpretación de la profecía siempre conlleva un componente especulativo. No podemos afirmar con certeza que Estados Unidos sea la gran águila, pero tampoco podemos ignorar el contexto actual. Como espectadores del desarrollo histórico, es válido observar cómo se alinean los eventos mundiales con las narrativas bíblicas. Pero siempre debemos hacerlo con humildad y sin forzar el texto. Es posible que Estados Unidos haya sido usado por Dios como herramienta de protección en tiempos modernos. Así como Persia permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, Estados Unidos podría estar cumpliendo un papel similar. En la historia bíblica, Dios ha utilizado naciones impías para cumplir sus propósitos. Así que, incluso si Estados Unidos no es una nación cristiana perfecta, podría estar siendo usada como instrumento divino. Pero hay que tener cuidado con nacionalizar la fe. El mensaje del Apocalipsis es global, no centrado en una sola nación. La protección viene de Dios, no de ejércitos humanos. Es crucial entender que el símbolo del águila puede ser tan universal como espiritual. Puede referirse tanto al cuidado celestial como a acciones humanas que reflejan ese cuidado. Al ampliar esa idea, podemos ver que el símbolo del águila también representa elevación, visión clara y poder. Estas cualidades, tanto en sentido espiritual como político, han sido asociadas con naciones o entidades que buscan guiar, proteger o advertir. Históricamente, muchas culturas han usado el águila como emblema de divinidad y autoridad. Por ejemplo, en Roma, el águila representaba el poder imperial. En el caso de Estados Unidos, su uso señala una identidad nacional basada en la libertad, vigilancia y fuerza. En términos bíblicos, la visión profética no solo mira al presente, sino que intenta mostrar principios eternos. El cuidado de Dios a través de un símbolo como el águila habla de una cobertura superior que se manifiesta a veces mediante gobiernos, instituciones o movimientos sociales. Este tipo de interpretación busca entender que las escrituras están vivas, y sus símbolos pueden actualizarse según el contexto de cada generación. Así, lo que para Juan en el Apocalipsis era una imagen de protección divina, para nosotros puede ser visto también como una nación poderosa actuando en favor del pueblo de Dios. Muchos creyentes ven en Estados Unidos esa función. A través de ayuda humanitaria, tratados internacionales o simples declaraciones de apoyo, puede entenderse como un canal mediante el cual se manifiesta esa cobertura espiritual. Por otro lado, el peligro está en atribuir a una sola nación el monopolio del plan divino. La historia bíblica muestra que Dios cambia de instrumento según su propósito. Así como usó a Babilonia para disciplinar a Israel, también puede usar o desechar naciones según convenga a su voluntad. Por tanto, si bien el símbolo del águila puede adaptarse a múltiples significados, es necesario evitar interpretaciones dogmáticas. Cada símbolo bíblico tiene capas de sentido, y solo con sabiduría espiritual se puede discernir lo que Dios está comunicando. Además, no debemos perder de vista que el mensaje del Apocalipsis está dirigido a la Iglesia universal. La promesa de protección, victoria y restauración no depende de ninguna nación, sino del cumplimiento del propósito eterno de Dios. El águila, entonces, puede ser vista como una señal para despertar la fe, para recordar que, sin importar el caos político, económico o militar, hay una fuerza superior que sostiene a los que confían en Dios. Y tal vez, ese sea el propósito más profundo de este símbolo, inspirar a la Iglesia a volar alto, a mantener la visión clara y a saber que, aunque los tiempos cambien, Dios sigue en control. Entonces, ¿qué debemos comprender? Si bien no podemos confirmar que Estados Unidos es la gran águila de Apocalipsis 12, tampoco podemos descartar su posible rol simbólico. La historia sigue desarrollándose, y cada generación debe observar con atención. Si te gustó este análisis y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y dale like al video. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo.